Casa Cultural de las Américas presenta el 9º Festival Internacional de Literatura, que convocará, como todos los años, lo más representativo de la poesía y de la narrativa de América y España en este episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas al Festival Internacional de Literatura de Houston, que este año, no resuelta por completo todavía la pandemia, ha de celebrarse de manera online, a través de entrevistas como la que estamos grabando. Por mi parte, soy Yolanda Castaño, desde la Residencia Literaria 1863 en A Coruña, y tengo el placer de hacer esta colaboración para el Festival Internacional de Poesía de Literatura de Houston, que promueve, que saca adelante, que comanda la Casa Cultural de las Américas. Esta entrevista que tengo el honor de hacer, al autor Jordi Vilallonga, un ensayista, traductor y prestigioso poeta catalán, español, además de profesor universitario. Un hombre que además ha dirigido el Aula de Poesía de Barcelona durante tantos años, desde los años 80, que ha traducido autores desde el catalán, desde el italiano, desde el portugués. Un hombre que ha hecho múltiples estudios, investigaciones, que ha sido profesor invitado en varias universidades de Europa, del norte de África, de América. Un poeta que ha recibido galardones como el Premio Ciudad de Irún, el Premio Valencia de Poesía, el Premio Internacional Hermanos Argensola y el Marius Torres. Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes en Barcelona. Buenas tardes, Yolanda, encantado de estar contigo y con la Casa Cultural, que yo creo que está ejerciendo una labor casi impagable, ¿no?, ahí en Estados Unidos. La verdad que sí, que uniendo pues, tantas naciones de habla hispana, de ámbito ibérico, iberoamericano, y también de este otro lado del Atlántico del que nos encontramos tú y yo, y para mí desde luego un placer hacer parte de esta entrevista. Lo primero que me gustaría preguntarte, ya que tienes también un peso específico tan importante como investigador, como profesor universitario, como ensayista, ¿cuál es la línea que separa el saber que aborda este tipo de disciplinas más ensayísticas, más de investigación, y el saber que aborda la poesía, o cómo la poesía aprehende la realidad, amplía los límites de la realidad y de los saberes humanos? Bueno, es decir, son complementarios pero son muy diferentes, ¿no? Es decir, el ensayo académico, digamos, y el estudio de la literatura es una ciencia, digamos, y por tanto pues tiene que estar un poco pues bajo las leyes, bajo las normas, digamos, de la filología, porque tiene que aportar una serie de conocimientos y de documentación, etcétera, y por lo tanto pues está un poco sometido, ¿no?, a la disciplina. En cambio, pues bueno, la poesía no es ninguna disciplina, afortunadamente, ¿no? Y la poesía lo que ofrece es algo, pues casi todo lo contrario, toda esa libertad de entendimiento, de comunicación, o de manera de entender las cosas. A mí la poesía me ha ayudado a vivir, me ha enseñado a vivir desde que era muy pequeño, ¿no? Y a tomar decisiones importantes que nadie tomaba por mí, y me acompañó a lugares que desde luego no veía al salir de casa, ¿no? Me hizo que conociera personajes que tampoco existían fuera de mi casa. Uno nunca pues será tan valiente como el Capitán Trueno en un cómic, pero bueno, tampoco como Tristán, ¿no? Pero se acerca a lo que pueda. Y me enseñó muchos valores, ¿no? La lealtad, por ejemplo, la compañía, la aventura. Me enseñó también a ser sobre todo muy amigo de mis amigos y a querer mucho a la gente que quiero y que me quiere.
Y eso es algo impagable, es algo que no, también a muchísimas otras cosas, a diferencia, por ejemplo, llamémosle materialista, por ejemplo, pues no sé, me enseñó a gozar de un poema, me enseñó a gozar de la Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, ¿no? O me enseñó a, a amar, ¿no? Como seguramente, o a enamorarme, como seguramente otros no lo habrán sentido, y en muchísimas otras cosas. Es decir, yo a la poesía se lo debo todo, incluso el salario, porque también doy clases de poesía y por lo tanto siempre he estado ahí y sigo estando. Cada vez con menos, ya son muchos años, ya son 40 de la publicación de mi primer libro y en la universidad acabo ya de jubilarme, es decir, después de 37 años de dar clases, de investigar y de estar con los alumnos. Y creo que ahora me toca más un poco de reposo. Y bueno, ya la poesía uno no la va a buscar, sino que ya le viene. Estamos en una época un poco tranquila ahora. Y es maravilloso que ella te venga a buscar a ti y que visites ese espacio de libertad. De todos modos, aunque hablases de esa libertad y hables de la indisciplina, en tu poesía siempre hay un orden interno, hay de algún modo unas normas no escritas. ¿Cuáles crees tú que serían esas normas internas de tu propia poética? ¿O los valores los que tú más apuestas? Sí, yo escribo una poesía moral, pero no soy ningún moralista. Es decir, no tengo la verdad ni la predico, no, es decir, solamente tengo dudas y lo que me parece que estaría bien es que esas dudas, pues, esas dudas son las que precisamente amplían el conocimiento, al menos eso es lo que me enseñaron mis maestros, ¿no? Eh, eh, me he perdido ahora, fíjate cómo estabas diciendo, me perdí. ¿Cuáles serían esas normas internas que Sí, hacen que crean ese sí. orden que sí que funciona en tu poesía o cuáles serían los valores más Yo importantes? creo, Yo creo que, fíjate, yo creo que estamos en una sociedad que vive demasiado de los muertos, ¿no? Vivimos demasiado de los muertos, eso hace que seamos muy tradicionalistas, ¿no? O que hay muchísima gente que sea muy tradicionalista y entonces no deje avanzar, ¿no? Y creo que una de las cosas que no dejan avanzar es precisamente ese sometimiento, diría, a una serie de valores que se dan como verdaderos, ¿no? Entonces, a mí me gusta, pues, girar un poco las cosas o entender, decía José Agustín Goytisolo, que en el mundo si le das la vuelta a las cosas también funciona, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Darnos cuenta que me interesa en poesía darnos cuenta pues que ser fiel no es lo mismo que ser leal, que amar a una persona que ha amado a muchísimas personas es una ventaja si finalmente te quiere a ti, por ejemplo, ¿no? Que hay mucho bruto cargado de razón y que es posible pues, que el diálogo tenga algún tipo de salida. Eh, romper con, por ejemplo, que la mentira, ¿no? Esas cosas de la verdad y la mentira. Y desde luego la verdad no existe, la mentira sí, pero muchos tipos de mentira, ¿no? ¿Cuántas mujeres han tenido que mentir para sobrevivir, ¿no? Para salvar la vida, ¿no? Eso es una mentira, eso es un valor que se tiene que juzgar. De ahí es donde me interesa un poco meter mi verso, ¿no? Para ver si eso ayuda a la gente a vivir su propia vida, no mi vida, que esto pues ya bastante problema me causa a mí mismo, ¿no? Pero como a mí me ha ayudado, pues intento que a lo mejor eso pueda ayudar a alguien y tras tantos años, pues bueno, tengo noticias de que alguna persona sí que un poco le habrá ayudado. Es decir, intentar salir, ¿no? de este marchamo moral, ¿no? Que aprieta y que hoy lamentablemente se da como un valor democrático, ¿no? Esas cosas de, bueno, además todo se queda a medias y esto me cambia mucho, ¿no? Esas cosas que hacen las escuelas, no estamos contra la guerra. Decir estamos contra la guerra es como decir estamos contra la gripe. No se hace nada más, es lo mismo, ¿no? O, en fin, en las escuelas cuando se dice eso de hay que leer, bueno, pero hay que leer qué, porque a veces lo que lees hace mucho daño, ¿no? Como decía Unamuno. Es decir, que volver un poco hacia el humanismo, digamos, hacia la literatura, hacia los libros que crean literatura y no los libros que crean industria editorial, o al menos que sepa cada uno qué es lo que está leyendo, ¿no? Intentar darte cuenta que de verdad no existe y que hoy es otro signo de verdad, todo el mundo te pide la verdad. Dime la verdad. ¿A qué hora has vuelto? ¿Dónde has ido? ¿Con quién estabas? No porque has llegado.
mira, vete a la mierda, se deja de paz, ¿no? Porque yo tengo bastante dinero que tengo. Porque quien tiene la verdad, ¿no? Pues te la echa por encima y te quiere salvar la vida. Y hay mucha gente que al salvarte la vida te la salva muy mal. Y entonces hace mucho daño, ¿no? Franco nos quería salvar la vida, Stalin también, Hitler también. No quiero que me salven ninguno. Pero lo que ocurre es que no son esos grandes personajes. A mí lo que yo creo es que este modelo de personajes son nuestros vecinos, son los que tenemos al lado, con los que nos cruzamos en la calle, donde vamos a tomar un café al bar, y tienen esos comportamientos. Y ahí esos son los personajes que a mí me interesan. Yo no hablaré sobre la Iglesia Católica, sobre la represión del fascismo en general, pero sí sobre esas actitudes, ¿no? Que son las que nos molestan, las que no nos dejan ser felices, ¿no? Y sobre todo las que están terminando con los más débiles, ¿no? Que a lo largo de la historia, pues, han sido las mujeres. Y esto es algo bastante intolerable, ¿no? Entonces, o bueno, o que se ponga, yo qué sé, tendríamos que empezar a pensar de que esto de el respeto a todas las culturas, pues tendríamos que empezar a mirar, ¿no? Yo no estoy a favor de la ablación de clítoris, ni a favor de que nadie esté a favor de esa cultura, por ejemplo. Es decir, por poner este ejemplo, como podríamos poner muchos otros. Es decir, hay que pensar de otra manera, hay que modernizar, no, hay que ser contemporáneo. Eso lo decía la gran Marina Tsvetaeva, ¿no? Decía, no es contemporáneo todo mi tiempo, es contemporáneo aquello que es significativo de mi tiempo. Y yo creo que en estos momentos no estamos haciendo, o muy poca gente está haciendo algo que sea significativo de su tiempo. Entonces, claro, yo conozco gente, yo siempre digo que me paso la vida hablando y dialogando con los muertos. De los vivos hay algunos, claro que hablo con algunos que me interesan mucho y me enriquecen y son significativos de este tiempo, ¿no? Pero claro, es lo que decía Joaquín Marco, el significado de nuestro presente, ¿cuál es? Y esto yo creo que es donde la poesía puede poner una cala, que hoy nadie, que leerán hoy 1000 personas, pero que a lo mejor dentro de 50 o 100 años, pues, tú lo sabes, desde La verdad que el valor de la autenticidad y de la pura honestidad es siempre connatural a tu poesía y está saliendo ya en estos primeros minutos de la entrevista, ¿no? Siempre ese valor de la honestidad por tu parte, una honestidad brutal, ¿no? Pero que haces salir adelante. No sé si quizá como parte del objetivo de esta entrevista es no solo conocer tu poética, ir desgranando algunos de los temas claves de tu poética, de tu forma de hacer poesía, de tu forma de entender y de crear la poesía, sino también de tu propia obra literaria. No sé si quizá podrías ilustrar con un poema alguno de los temas de los que venimos hablando, ¿no? Esa actitud que siempre mantienes en tu poesía, esa honestidad brutal, esa búsqueda de esa libertad, esa búsqueda de una verdad más allá de, como decías, de una interpretación tan prosaicamente literal, ¿no? De la verdad, sino ir más a una franqueza. Sí. Bueno, desde mi poesía y yo somos diferentes, ¿no? Que mi actitud, o sea, mi poesía muchas veces, me dicen bueno, pero no sé, aquello que seguramente te han preguntado muchas veces, ¿no? Que eso es lo que te sucede a ti, esa identificación entre el personaje y el autor, ¿no? Y claro, yo digo, hombre, si fuera todos los personajes de mi poesía sería un esquizofrénico, ¿no? Sería imposible, ¿no? Porque además son muy contradictorios unos de otros. Pero, no, claro, pero, a eso me refería, ¿no? Esa interpretación tan prosaica de la verdad como confesionalismo autobiográfico no interesa. Lo que interesa es no, la honestidad y la franqueza, ¿no? Que puede vehicularse a través de una pequeña ficción incluso. claro, sí, sí, aunque mi actitud como hombre, mi actitud como poeta es la misma, al final es lo mismo, claro, el desarrollo es muy diferente. Pues mira, te leeré otra, hoy que hay tantísima gente pues, que pasa por pobre, ¿no? Profesionales de la pobreza. Me pregunto, los pobres de hoy, no aquellos con los que lucharon algunos de nuestros padres y recibieron a cambio desdén o muerte, los pobres de hoy, los que ya no son los sujetos de la historia, los que nunca supieron qué era esto del sujeto de la historia, los que saben muy poco y no les gusta que otro sepa o que hable dos lenguas, los profesionales de la pobreza, digo, no los obreros que perdieron su trabajo, los locos o los minusválidos, los pobres que ya no son una clase,
sino una estirpe que sigue viviendo a sueldo de la inmovilidad y de la paz burguesa, los que no pagan escuela, hospital ni impuesto, los pobres, a quienes lo que más les interesa es su dinero, lo mismo que a los ricos, los que nunca creyeron necesario emprender ni trabajar demasiado, que todo era inmutable, los que cada vez menos mansos y humildes están hoy inquietos, miran a los lados con rabia, acusan a quienes dejaron de saciarles, se cagan tanto en Dios. Esos pobres, me pregunto, son los bienaventurados que hace lustros y lustros admiran al millonario, al hijo pródigo y mejor o peor, siguen heredando la tierra. Pues como la poesía se abre paso y da la vuelta a muchas aparentes verdades o lugares comunes, estereotipos, buscando siempre la otra cara, ¿no? Sí, eso es lo que más, lo que intento. Sí. O no es que lo intentes, que al final el poema sale así, manda a él y al final se va para donde quiere, como tú sabes también. Y siempre yo intento buscar, no intento, es decir, pues seguramente por personalidad, intento ir al otro lado. ¿Debe ser, Jordi, la poesía testigo de algún modo de su tiempo? No, lo hemos dicho antes, tiene que ser significativo de su tiempo. Es decir, el testigo de su tiempo lo puede hacer un historiador. Es decir, a diferencia del poeta, el historiador juega con una ventaja y es que el historiador sabe el final. El historiador cuando historia pues la caída de las torres en Manhattan, ¿no? Sabe que caen y saben que son 2 aviones y sabe lo que ocurre después, los muertos y quién es el asesino e historia todo esto. Nosotros no podemos ser, nosotros somos, los poetas son los que contamos la historia de los seres sin historia. Es que no tenemos historia. La gente que está a nuestro lado, quien nos lee, quien no nos lee, quien nos habla, quien nos chilla, quien nos ama. Es decir, que somos, y entonces nuestros personajes, o no es los míos, perdón, son personajes sin historia y yo intento explicar esa historia. Pero esa historia es la, para mí, más significativa de ese tiempo. Entonces, yo intento eso. Intento que mi poesía llegue a significar el tiempo en el cual vivo, ¿no? Que es la suma de todos y todos los tiempos que hemos vivido, ¿no? Porque sabes que en la historia hay muchas cosas que se repiten y muchas otras no. Y hablo también sobre valores y sobre comportamientos éticos y sobre guerras y sobre todo lo que tú quieras. Pero hay cosas que se repiten y la mayoría, el 80 o 90% se das hacia atrás y me gustan mucho los clásicos. Pues ves que ya lo estaban denunciando. Por lo tanto, dices, bueno, si no lo cambiaron ellos, tampoco lo cambiaremos nosotros. Pero al menos quedó, ¿no? Un testimonio de algo que era significativo. Las caras B, las intrahistorias, los márgenes de la realidad, ahí opera la poesía. ¿Puede la poesía de algún modo ensanchar esos límites de la realidad de alguna manera? La poesía no puede porque la gente no la lee. O sea que, claro, si la gente no lee poesía, o la poesía que lee la gente a veces pues, no es realmente la poesía que yo diría que puede ensanchar la realidad, sino empequeñecerla, ¿no? Porque yo he estado leyendo algunos poemas, ¿no? De algunas personas, digamos, muy populares en poesía, y no digo los maestros, las maestras, tú sabes de quién hablo, no quiero decirlo, bueno, la verdad es que yo creo que minorizan mucho el tiempo, o sea, aparte que son cosas llenas de tópicos que no sirven ni a nadie, a mí lo que me extraña es que la gente lea esos tópicos como si fueran por primera vez, ¿no? O que les guste. Entonces ahí, claro, falla algo, ¿no? Yo creo que ya desde la escuela, ¿no? Que algo falla terriblemente. Por lo tanto, nosotros eso no lo vamos a poder arreglar. Yo creo que conocer lo que el poeta hace tiene suficiente, ¿no? Si es dedicarle casi toda su vida o su vida entera, ¿no? a eso. Si es intentar comprender aquello que sucede o estar en contra de lo que sucede porque ya lo he comprendido o qué es lo que ocurre con las relaciones más íntimas y próximas, ¿no?
qué es lo que hace el mundo, porque al fin y al cabo lo que hace el mundo se hace en casa, ¿no? Con la gente que estás, el barrio, y no se hace tanto en los viajes, como tú sabes, haces amigos y amigas, y gente magnífica, y comes y cenas, y te vas y vuelves, y allí es donde tú entiendes la vida de cada uno. Entonces, que eso sea significativo, es decir, tu casa, tu barrio, tu ciudad, ¿no? Eso, y lo que te entra por todas las redes sociales, pero está también familiar, pues yo creo que si encontramos un significado a este presente, yo creo que ya es suficiente con dejarlo escrito, ¿no? Algo ayudaremos seguramente los que vengan detrás para comprender no lo que era, sino lo que había, ¿no? Lo que realmente era. Estás de algún modo hablando de pueblo, de gente, de proximidad. ¿Cómo se combina entonces el hacer una poesía que no sea elitista, pero que pueda ser justa, pero que al mismo tiempo sea accesible a todo el mundo sin por ello rebajar el nivel? Es interesante desmenuzar, ¿no?, un poco por lo menudo estas cuestiones, porque creo que hay cierta confusión pensando que a veces malentendiendo que la poesía puede ser un lenguaje elitista cuando no tiene por qué ser así en absoluto, pero que al mismo tiempo el camino no es de la popularización, de la apertura, no es el de rebajar su mensaje o su excelencia. No, a ver, la poesía, como decía Mallarmé, no se hace con unos sentimientos, sino se hace con palabras. Claro. Entonces, para cada uno tiene los poetas, cada uno tiene su librillo, ¿no? Y sabe cómo el que. Pero bueno, yo sí que te escribo una poesía, a mí me gusta mucha poesía muy diferente, ¿no? Pero la que escribo, pues sí que es una poesía que me gusta que suene como muy, muy cercana, ¿no? Pero, claro, hay gente que dice, mira, este es un buen poeta porque escribe como se habla. Bueno, pues para eso no hace falta que escribe, que hable. Mientras hable tiene suficiente, ¿para qué escribe? Entonces, lo que ocurre es que hay muchos poetas que lo que hacen es que aquello que uno que no escucha, sino que lee, dice, fíjate, esto que estoy leyendo es como uno habla, pero no es así. Nadie dice esas cosas así. Es decir, uno dice, cuando dos se separan, alguien se queda sin las fotos. Eso puede ser, son dos versos, pero nadie lo dice. Yo no he escuchado nunca a nadie decir que cuando alguien se separa, uno se queda sin las fotos. Nunca. O, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El grandioso poeta Blas de Otero, ¿no? Que con ese, partiendo de esa frase popular, ¿no?, que decía, te comería besos, ¿no?, él empieza un verso diciendo, besas como si fueras a comer. Entonces, es decir, eso no lo dice nadie. Eso es porque le ha cambiado todo el concepto. Es decir, y eso a mí me interesa mucho, seguir ese camino. Es decir, seguir ese camino cambiando, o sea, utilizando palabras que sean muy próximas, ¿no? Pero cambiando a través de nivel sintáctico o buscando que suene algo como muy popular, pero sin embargo que eso no diga nada. Si me entiendes, ¿no? Y así también utilizo muchas veces para cambiar esos proverbios, estas frases hechas o estos dichos tan normales, ¿no?, que la gente dice con total impunidad, ¿no?, sin darse cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Proverbios como vale más una imagen que palabras, Dios mío, ¿no? ¿Qué puede decir eso? O por ejemplo esas cosas de toda opinión es respetable. Y toda opinión es respetable es un dicho democrático. La opinión de Hitler pues no me parece muy respetable, ni la de Stalin, ni la de Vox, ni la de el 75% de las cosas que digo por la tele. Me parecen muy irrespetables. Y en cambio, a través de ese sistema de la cosa democrática, no es que todo respetable. No, ¿cómo va a ser todo? No lo es. No lo es. Y alguien tiene que empezar a decirlo. Y eso me parece significativo de un tiempo. Cuando yo leo a mis compañeros, compañeras, a mis maestros y me están diciendo que hay algo que es irrespetable, pues me gusta leer Bukowski, claro que me gusta leer Bukowski, ¿cómo no me va a gustar? Y me gusta leer Mayakovsky y me gusta, no voy a citar poetas amigos porque tengo bastantes y me dejaría algunos, ¿no?, poetas. Es decir, que me gusta una poesía que sea indisciplinada de una manera inteligente. No caótica y vulgar, ¿no?, como a veces quiere pasar una cosa por otra. No, yo escribo poesía surrealista, ¿no? Tú escribes una mierda de poesía que no sabes ni lo que es, ¿no?, y es totalmente absurda.
no es lo mismo, ¿no? En cambio la poesía, y perdón, pero en fin, tenía que decirlo. Sí, 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 sí. No, la poesía, uno de sus fines, coincido contigo en que está en desmontar, desvelar, ¿no? Pues todos esos lugares comunes, esos estereotipos, esas asociaciones de palabras tan soldadas a fuego, ¿no? Desmontarlas y bueno, en la poesía las palabras Regresarlas. amplían su círculo de amistades, ¿no? O sea, bueno, buscan Claro, nuevas conexiones claro, y resignificar la palabra de algún modo, ¿no? Creo que eso es claro. de lo que se trata. Hablabas de que tu poesía intenta ser muy cercana, te confirmamos que desde luego lo logra, así que quizá pudieses mostrárnoslo con un nuevo poema, querido Jordi. Pues sí, te leo, a ver, bueno, leo este, por ejemplo. Este que te leía, cuando dos se separan, que es una especie de poética. Cuando dos se separan, alguien se queda sin las fotos. Suele ser quien se queda sin casa, sin ver cada día a sus hijos, sin casi todos los libros, sin su mesa de trabajo, sin su barrio, sin el cuchillo del pan. Al cabo de un tiempo vuelves a querer un armario, vecinos, algo residual, porque no te acostumbras a dormir en camas prestadas, a pasar las noches bebiendo, echando en falta los primeros amigos, las excursiones, el corte limpio del agua en la garganta, aquellos desayunos que las madres ya muertas envolvían con apuro a las hijas felices capitanas de una juventud seminal que no habían de ser como ellas. Quien se aleja prefiere un recuerdo desbandado, el blues que le amartilla según 10 horas de unas vacaciones en un momento de la vida que pasó. Cuando te entrenas solo en un campo sin luz, cuando observas las gradas vacías, lo que ya no serás aporta un orden a quien fuiste. Siempre hay alguien que quiere salvarte y te salva muy mal. Siempre hay alguien que no te ha dejado de amar y te arruina la vida, que jura y rejura que no fuiste tú quien marcaste el gol del honor, cuando era imposible ser un poco más hombre. Pues quien se queda en casa mirando las fotos no quiere que existan los barcos piratas, las tardes con niños y risas, ni va a permitirse el perdón, ni puede bancar más tierra baldía. Quien se queda te humilla, pues arruinaste la inercia de la fertilidad con la retracción del amor y de los tejidos vitales de la historia. Por eso vivimos desmembrados, con falsos recuerdos y futuros, no importa que sean ciertos, porque a veces la vida de un pasajero está en una caja con fotos y llaves sin puerta, está en resistirse a morir por la sensatez que le dio leer y escribir poesía. Una poética. Qué maravilla, Jordi. Cómo la poesía va llenando de matices, matices y matices esas verdades heredadas, verdades de segunda mano, ¿no? A veces incluso frases de segunda mano, ¿no? Que a veces masticamos y deglutimos sin procesar, ¿no? La Maravilloso. razón tienes. ¿Cuáles crees tú? ¿Cómo son el tipo de resortes que te activan la creación de un poema? Porque en este poema, por ejemplo, se podía hacer alguna lectura, pero ¿qué tipo de resortes son los que para ti encienden la llama de la creación poética? No sé, una vez me lo preguntaron, estaba con un poeta que acaba de morir, que yo admiraba mucho de Barcelona, y estábamos los dos en la mesa y recuerdo que dijo, bueno, a mí la primer verso me lo da Dios. Y claro, yo me callé, pero me defendí a ti. Digo, pues a mí a veces un borracho en la barra de un bar, ¿no? Es decir, una persona que ya lo ha perdido todo, ¿no? Que la vida se parece mucho al póker, ¿verdad? Juegas, apuestas, ganas, pierdes. Lo importante es no levantarte de la mesa, ¿no? Sin ningún caudal humano, ¿no? Ya no tengas nada. Yo
No sé, me lo he preguntado varias veces, porque a veces tú sabes que te lo preguntan a ti, seguro. Entonces, pues me lo he preguntado varias veces y no lo sé. Es decir, no sé qué es. A veces, ¿sabes? Es alguna cosa que estoy leyendo, claro, ¿no? Y entonces hago algún comentario, alguna nota al margen, y luego vuelvo a leer y entonces desarrollo esa idea, pero la desarrollo como de corazón, no de cabeza. Y a veces una cosa que me gusta mucho es apuntar esas. Pues veo una película y veo unos diálogos, ¿no? Sobre todo westerns, por ejemplo, unos muy buenos, que tienen unos diálogos muy. Porque los diálogos del western son muy poéticos, son muy escasos, ¿no? O sea, nadie explica, nadie dice nada anecdótico, todo el mundo va a lo esencial, ¿no? Nos conocimos 20 años, bien, fuimos muy amigos, yo te voy a cazar osos y yo me voy a Boston, ¿no? Vale, adiós, ¿no? Después de 20 años te podrías comer al tipo y decir, no sé, vamos a estar una noche hablando. No, es muy poético el diálogo al menos quiero decir la infraestructura, ¿no? Es muy poético. Y entonces a veces hay algunos diálogos que me apunto, pum, 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 y yo que soy un poco épico, ¿no? Tengo que reconocerlo. Pues entonces me apunto esos diálogos y a veces lo incluyo en algún verso cuando trabajo. Pero bueno, es lo que decía Baudelaire, la inspiración es el trabajo diario. O te pones o no te pones, ¿no? Entonces lo que voy haciendo es escribiendo, lo dejo con unas carpetas, ahora ya en archivos, entonces tengo el archivo de cada año, el 2012, el 13, el 14, el 15, el 16, voy siguiendo a uno y el otro, tal, entonces voy escribiendo poemas en un archivo nuevo, que se llama Poemas Nuevos, y entonces cuando ya tengo algún poema me lo grabo. Lo grabo, antes era una grabadora y ahora ya lo grabo. Y entonces lo escucho. Como cuando lo escuchas parece que esté leyéndote lo otro, no te reconoces la voz. Y entonces me doy cuenta de dónde falla, qué es lo que cae, etcétera, etcétera. Vuelvo a reescribir, vuelvo a ello o lo dejo dormir. Yo con el poema planteo siempre una, una relación de lealtad. Aunque estemos en las antípodas de lo que pensamos, él y yo, ¿no? Sé que por la noche se quedará a dormir en el sofá, después de tomarnos un whisky por la mañana me levantaré, no estará, se habrá ido, pero me habrá dejado una rosa o un whisky servido y se habrá ido. Y lo volveré a encontrar al cabo de un día. Es poco un western, ¿no? Al cabo de unos años volverá a venir y esto es lo que. Y a veces, y luego lo que pasa es que también pongo mucho la oreja. Estoy en los bares y tal. Y como ya no tenemos que contar, ¿verdad? Para saber si es heptasílabo, endecasílabo o decasílabo. Entonces tú te das cuenta y dices, por ejemplo, en español se habla mucho de octosílabos. Frases hechas, si te das cuenta, son muy octosílabos. Igual que en catalán, por ejemplo, es muy heptasílabo. Es decir, que entonces, claro, porque tenemos unas literaturas tan antiguas, ¿no? Y una literatura tan antigua que al final la gente se queda, ¿no? Incluso en el momento de hablar, habla, ¿no? En heptasílabos, en octosílabos, aunque no. Y entonces yo me quedé con esto, no, además lo estudié, toda esta historia, ¿no? Y entonces a veces te digo, sí que es verdad que pum, me dan el verso. Es decir, el, o cambias un poquito alguna cosa, ¿no? El amor cuesta más de lo que vale. Pues esto viene, claro, de alguna cosa que habría visto en un gran almacén. Tal. Esto vale menos que el otro. Si lo cambias un poco, ¿no? El amor cuesta más de lo que vale. Es cierto, cuesta mucho. ¿No? Cuesta mucho más de lo que te llevas, ¿no? Estás siendo muy generoso y estás regalándonos también algunas claves de tu proceso creativo. Estás hablando de las tradiciones con las que convives, tan ricas como la tradición literaria española y la tradición literaria catalana, y estás reconociendo que la oralidad forma parte también de tu proceso de creación y creo que es algo que se nota bastante en tu poética. No sé si quizá podrías leernos un nuevo poema, ya que estamos hacia la recta final de esta entrevista, donde pudiésemos sentir este peso tan específico de la oralidad en tu poesía que siempre disfrutamos tanto. Pues mira, una conversación bueno, se llama La medida imposible del mar y tiene una cita de Manuel Maples. Tu recuerdo se agranda como un remordimiento y el paisaje entreabierto se me cae de las manos. Hola mamá, más oral, ¿no? Más directo. Hola mamá, no te enfurezcas. Sé que estás muerta y que Dios no existe,
que debo ser feliz y que hago mal preocupándome por cosas que te harían desgraciada. Pero hoy estaba con Vera en el balcón. El mar tenía la medida imposible que te ha reemplazado y te echo de menos por el azúcar y los cubiertos, por las ganas de que existas, que ya ves, ya sé que no me ves y que no voy a preguntarte por mis hijos. No quiero hablar de ti porque te llevo en esta niña que soy yo cuando fui tuyo, que te haría ser más joven, menos muerta, no esta ruina permanente sin columnas que no acaba de asolar la tempestad, esta última sed, la vencida inmensidad del abandono. Esto lo escribí porque a veces, cuando me siento mal, porque no preguntan por ti y les digo, y sé o no sé, mamá, tú me conoces, necesito inventarme al abuelo que no tuve y al que tuve, al puto padre que te parió, y que en mi casa hubo amor, hubo reina, hubo gente extraordinaria. Un poco de oralidad. Oralidad y emoción, desde luego, conmovedora siempre tu poesía, una poesía además muy siempre contaminada en el buen sentido, porque también la contaminación, yo creo que estamos a favor de ella en la poesía, quizás solo en la poesía, pero tu poesía siempre está contaminada de vida y de mundo, y mundo también has recorrido mucho. Has impartido aulas, has sido lector y profesor invitado a un montón de universidades, has participado en un sinfín de festivales internacionales de poesía. No sé si más en concreto ese mundo se ha colado, se ha querido colar en tu poesía, o eres más, como decías al principio, del barrio, de la proximidad de tu lugar. Bueno, una gran pregunta es, es una gran pregunta. A ver, yo creo que entré en la... Yo creo que empecé, bueno, yo empecé escribiendo poesía como todo el mundo traduciendo. Bueno, como todo el mundo, no, perdón, mucha gente, ¿no? Y como era fácil, porque bueno, había 3 idiomas en casa, pero bueno, sobre todo 2, ¿no? Catalán y castellano. Entonces yo traducía, además cambiaba algunas cosas y tal, o incluso del castellano al catalán. Luego le regalaba a alguna niña que me gustaba un poema de Neruda copiado y tergiversado por mí, eso lo creía. Tampoco triunfaba, pero yo utilizaba la poesía para lo que fuera. Y hasta que empecé a escribir, pero yo creo que empecé a escribir para crearme una personalidad. No me gustaba nada quién era. No me gustaba nada cómo era la gente que tenía a mi alrededor. No me gustaban mucho los salesianos, incluso algunas personas de mi familia próximas. No me gustaban mis vecinos, otros sí. Y entonces dije, bueno, lo mejor es, en vez de preguntarse esas cosas de quién eres, ¿no? ¿A dónde vas? ¿No? Claro, esas cosas yo intento no hacerlo, ¿no? Porque yo entiendo que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Pero tú imagínate que te pasas 60 años de tu vida preguntándote quién eres y al final no te gusta, ¿no? Pues debe ser horroroso, ¿no? O si no, incluso si te gusta, dirás, pues he perdido 60 años de mi vida, ¿no? Porque, sin darme cuenta de que yo era un tío, una tía fantástica, ¿no? Porque lo he hecho, ¿no? Entonces yo me fui formando un poco cada día a través de mis lecturas, de mis cosas, de lo que más me gustaba, ¿no? De lo que veía, me gustaba Rita Hayworth, pero también John Wayne, en fin, iba mirando de todo, iba cogiendo un poco de todo el mundo, pero de una manera inconsciente. Entonces hasta aquí fui llegando. Entonces supongo que sí, que siempre, o sea, cuando digo que me gusta estar en un sitio, quiere decir que yo soy tipo Flaubert, ¿no? De los que necesito una familia, necesito una estabilidad, ¿no? Para poder trabajar a gusto, ¿no? No sé cómo Picasso. Yo lo contrario en ese sentido, ¿no? O como Rimbaud. Yo no sería el ante-Rimbaud, digamos, pero como poeta me gustaría mucho ser eso como no sucederá, pues entonces no pasa. Pero como personaje no lo sería nunca. Entonces, viajar, tanto como he viajado, pues iba a decir toda mi vida, pero entonces parecería que estoy muerto durante tantos años, me ha gustado mucho, pero bueno, sobre todo porque he conocido gente, ¿no? He conocido gente que poco a poco. Pero sí que es cierto que no ha entrado demasiado como ciudades, como países, etcétera. No ha entrado, sí que hablo de amigos, o tengo experiencias en otros lugares, excepto en el caso de México.
porque este libro último, Incluso la muerte tarda, el libro este de aquí, pues este sí que yo creo que sin México no hubiera existido. En México me caló muy hondo. Era un sistema de vida en la que yo hubiera estado de acuerdo en llevar aquí en el 50%, digamos, otro 50%, no soy más acomodaticio, me gustaría vivir más del primer mundo, pero hay un sistema de lealtad, de valores, de amistad, ¿no? de hacerse las cosas cada uno en su pueblito, ¿no? Y en su barrio, y en estar un poco al margen, ¿no? De lo que dice el Estado, de las cotizaciones de Hacienda. Claro, ¿cómo se puede vivir en un país donde la policía es corrupta? Toda, claro, mucha parte de la policía lo es. Entonces, pues hay que hacerse su propia, ¿no? Cada uno se hace su propia vida y busca sus amigos, sus cambalaches, sus negocios, sus negocietes, y luego porque viene una naturaleza que no vive grandes cataratas, por ejemplo, paisajes amplísimos, de todo. Y luego porque ahí hice amistades casi de hermano y de hermana. Es decir, y entonces sí que es cierto que no me di cuenta cómo, pero sí me di cuenta cuando empecé a presentar este libro que había, pues, no sé, por ejemplo, hay algún poema donde aparece México, y sobre todo hay muchas citas, ¿no? de poetas, hombres y mujeres, ¿no? de México, ¿no? Y me di cuenta que algo tenía que tener todo esto. Y creo que en el último libro sí. Yo también te diré que luego he escrito 2 libros en catalán y, después de y los 2 libros en catalán, pues tampoco parece que estés en Cataluña detrás, ¿no? Es decir, también parece una cosa un poco más amplia, ¿no? Aunque el primero sí, porque el primero está lleno de poetas medievales catalanes. Ahora me he ido, perdón. No, pero ha sido fantástico que hagas este pequeño repaso y también que mencionas el tema de la traducción. Eres un gran traductor con muchísima trayectoria, mucho trabajo, que te has ocupado de, bueno, pues de grandes nombres, desde el portugués Herberto Helder, desde el italiano Eugenio Montale, Eduardo Sanguinetti, del catalán, por supuesto, también, ¿no? Marius Ampere, Marius Torres, que también recibiste su premio, el premio que le da nombre, o Mercè Rodoreda, ¿no? Creo que traducir pues también es una manera de enriquecer tu poesía, de aprender, si se puede decir algo parecido a aprender Sí, en el campo de la poesía, ¿no? Ya te lo he dicho desde el principio, para mí traducir ha sido bueno, vital. Seguramente a lo mejor no hubiera empezado a escribir si no hubiera empezado a traducir. Además, a traducir libros y poemas. Yo tenía una pequeña pero buena biblioteca en casa en casa, y entonces empecé a traducir libros que estaban muy bien, y bueno, que eran muy buenos, y que tuve una buena guía de lectura, digamos, ¿no? Cuando en aquella época, pues imagínate, los años 65, 70, ¿no? Pues no había nadie que te aconsejara, ni había Google, ni había manera de entender, ni había servidores, no había internet, no había a quien consultarle, y evidentemente lo que preguntabas te daba nunca una bofetada, no sé. Entonces, tener una buena guía que te llevara por algún lado era bastante bueno. Yo siempre digo que, yo recuerdo que en la escuela, cuando aprendíamos latín, solo lo aprendíamos con Tito Livio, ¿no? Por ejemplo, o con Julio César, y épicas, ¿no? Porque como nos enseñaban yo hice la mili cuando de pequeño, los salesianos, yo hice la mili, deseaba ser marcial y misógino y épico y tal, ¿no? Y en cambio cuando llegaba a casa y leía Catulo, por ejemplo, ¿no? Es decir, me he dado cuenta que cómo era posible que una cosa leyera una cosa y otra el otro, ¿no? Y uno decían, bueno, si te dan una bofetada, pon la otra, ¿no? Como decía Jesucristo, ¿no? Y el otro me decía, si alguien me hace daño, lo heriré con un terror, hasta la... lo mataré, lo desangraré. ¿Esto cómo puede ser? Y entonces, claro, yo empecé a darme cuenta que había otra vida, ¿no? Que había otra vida más allá de esa que me enseñaban, ¿no? Y fue gracias a las traducciones. Las traducciones, no digo a lo que traducía yo, claro, sino también a los libros traducidos que aquí podías encontrar. Unas Y traducciones. sobre todo, perdona,
a la poesía catalana que yo leía. Yo escribía poesía catalana muy poca, leía en español, pero claro, yo sí que leía poesía catalana. En mi casa había poesía catalana, en casa de mi abuelo, y eso supongo que ha tenido que ver con... Porque a veces hablo con algunos compañeros maestros de aquí y con mis libros en catalán dicen, pues que si no se escribe en catalán. Como que dice, bueno, sí se escribe así, pero no sobre estas cosas, no se dice con estos giros, no se dice con... Y a veces me ha ocurrido un poco lo mismo en lo contrario, de cómo es posible, cómo has introducido todo esto. Pues porque provenir de dos tradiciones, tú lo sabes perfectamente, provenir de dos tradiciones diferentes da mucha libertad. Reinventar las tradiciones, unas traducciones que te han ayudado a escribir, una poesía que te ha ayudado a vivir, como tú mismo decías. Llegamos al final de la entrevista, querido Jordi. Ha sido un placer desvelar algo de tu cocina literaria, de algún modo, algo de los valores que te animan, y ha sido un gustazo poder escuchar tus poemas. Despedimos entonces la entrevista para el Festival Internacional de Literatura de Houston, promovido por la Casa Cultural de las Américas, desde Barcelona, desde A Coruña, en la Residencia Literaria 1863, en la que me encuentro. Muchísimas gracias, querido Jordi, por haber sido más que nunca un libro abierto. Muchísimas gracias a ti, Yolanda, y felicidades por tu poesía y por las muchas cosas que hacen. Hasta luego a todos. Hasta luego. Síganos por todas nuestras redes sociales para que celebremos juntos a América y España. Gracias, Elizabeth Kela.